Buenos días, mi nombre es Aida Chamate y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la interdicción y la inhabilitación. La interdicción, todos sabemos que constituye el estado de una persona a quien se le ha declarado incapaz de realizar actos de la vida civil, por adolecer o por carencia de un defecto intelectual grave o por virtud de una condena penal. Según nuestro Código Civil venezolano vigente, al entredicho, que es el nombre que se le da a la persona que ha sido declarada incapaz, queda sometido a una incapacidad negocial plena, general y uniforme, privándosele de la administración y manejo de sus bienes, aun cuando tenga intervalos de lucidez. El artículo 393 de nuestro Código Civil establece el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentre en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos de lucidez. ¿Quiénes pueden ser sometidos a interdicción? Los mayores de edad, como lo establece el artículo 393 que les acabo de leer, los menores emancipados, los menores no emancipados siempre que se encuentren en el último año de su minoría de edad, según el artículo 394 del Código Civil. En este caso, la interdicción no surte efecto sino cuando la persona alcanza la mayoría de edad. Su utilidad consiste en asegurar la continuidad de la protección del sujeto, que pasará automáticamente de la patria potestad a la tutela de menores o a tutela de entredichos. ¿Por qué la interdicción solo opera en los mayores de edad y los emancipados? Porque el menor no emancipado está bajo la patria potestad. Quienes pueden pedir esta interdicción, según el artículo 395 del Código Civil, establece: pueden promover la interdicción el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el síndico procurador municipal y cualquier persona a quien le interese. El juez puede promoverla de oficio, esto es la interdicción judicial. No se puede declarar la interdicción sin haberse interrogado a la persona a la cual se sospecha que carece de un defecto intelectual grave y oído a 4 personas o a 4 de sus parientes inmediatos o en su defecto amigos de la familia. Esto está establecido en el artículo 396 del Código Civil. Las personas que pueden realizar la anulación de la interdicción judicial, o mejor dicho, la anulación de los actos realizados por el entredicho, son el tutor, el rehabilitado o sus herederos o causavientes. ¿Cuáles son las causas por las cuales se procede al juicio de interdicción? Bueno, que en la persona haya un trastorno mental notorio que altere gravemente sus facultades intelectuales como su inteligencia, su voluntad y su conciencia, que el defecto sea habitual aun cuando existan intervalos lúcidos en la persona, en el individuo, como lo dije anteriormente, y que el individuo sea mayor de edad o un menor de edad emancipado. Los efectos que va a generar esta interdicción se establecen desde el día del decreto de la interdicción, según el artículo 403 del Código Civil. El entredicho queda privado del gobierno de su persona, queda afectado de una incapacidad plena, general y uniforme, como lo he dicho anteriormente, y en consecuencia queda sometido a una tutela, según el artículo 397 del Código Civil. El tutor debe cuidar que el entredicho adquiera y recobre su capacidad. Con esta finalidad se deben utilizar principalmente los productos de los bienes que tenga el entredicho. Y por último, el juez con conocimiento de la causa decidirá si el incapaz debe ser cuidado en su casa o en cualquier otro lugar, pero no intervendrá si el tutor es el padre o la madre del incapaz. La interdicción legal opera como una pena accesoria que sigue necesariamente al presidio. No puede imponerse separadamente de este. Su nombre deriva de que, impuesta la condena sin necesidad de ningún otro requisito, el reo queda en entredicho en virtud de la ley. Determina una incapacidad de defensa social.
En estos casos influye mucho el interés social de la ejecución de la pena, pero una vez declarado entredicho el reo, por ese interés es necesario atender a los intereses individuales del incapaz en lo referente al manejo de su patrimonio. La interdicción como causal de divorcio en Venezuela, en el artículo 185 de nuestro Código Civil venezolano, establece: son causales únicas de divorcio la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso, el juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo. Esta causal fue incluida en nuestro Código Civil. Es importante hacer la acotación a partir del 26 de julio de 1982, con la Ley de Reforma Parcial del Código Civil, la cual era una vieja aspiración. Si tomamos en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico acogía como fundamento del divorcio la tesis de la sanción, es evidente que la enfermedad mental no es imputable a quien la sufre. Por ello, cada vez se tiende más a la admisión de la tesis divorcio-remedio. Es innegable que la interdicción de uno de los cónyuges no permite el normal desenvolvimiento de la relación conyugal y familiar. Eso está claramente establecido. La causal indicada termina ordenando que el juez no podrá decretar el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del cónyuge enfermo, es decir, el entredicho, cuando el divorcio sea invocado con este fundamento, con esta fundamentación legal. El cónyuge enfermo que ha sido demandado en divorcio no está en la posibilidad de atender sus propios intereses. Luego no podrá procurarse los medios necesarios a su mantenimiento y su tratamiento. Por ello, en base a la comunidad de vida que se ha mantenido, el legislador impone la obligación humanitaria. El juez no decretará el divorcio sin antes prever la manutención y el tratamiento médico del entredicho, como ya lo dije antes. Para invocar la causa séptima a que antes hemos hecho referencia, o a los fines de incorporar el procedimiento de divorcio, se requiere en forma previa que haya sido declarada la interdicción. Ahora bien, el otro punto es la inhabilitación, que es una cosa totalmente distinta a la interdicción. Todos sabemos que la inhabilitación es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad. Constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. Los efectos que genera la inhabilitación son los siguientes: la persona no queda privada del libre gobierno de sí mismo, sino que queda sometido a una curatela de inhabilitados, que es el régimen de asistencia. Su capacidad negocial se encuentra limitada. Debe estar asistido por el curador, pudiendo realizar todos aquellos actos que le estén permitidos. Y en relación con la nulidad de aquellos actos celebrados por una persona inhábil, si lo celebró sin la asistencia del curador, este quedará viciado de nulidad relativa, el cual puede ser invocado solo por lo establecido en el artículo 411 de nuestro Código Civil. En este caso, el curador, el inhabilitado, sus herederos o causavientes. No puede realizar donaciones, a excepción de las donaciones por motivo de matrimonio, que por supuesto requiere la asistencia del curador. El incapaz puede aceptar donaciones, pero si se encuentra a carga o condiciones, requiere el consentimiento siempre del curador. Para revocar la inhabilitación o la revocatoria, entendemos que se revocará cuando haya cesado la causa que la motivó. Esto está establecido en el artículo 412 igualmente de nuestro Código Civil. Las clases de inhabilidad. La primera es la inhabilidad judicial, que es la pronunciada por el juez, mediante sentencia que declare inhábil al sujeto por presentar un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción. El incapaz afectado por estos hechos no podrá realizar plenamente los derechos que le atribuye su mayoría de edad, en caso de que sea mayor de edad. ¿Cuáles son las causas que originan la inhabilidad judicial? El artículo 400 están establecidas en el artículo 409.
la debilidad de entendimiento, la prodigalidad, entre otros. ¿Cuáles son los procedimientos para el juicio de inhabilitación judicial? Es igual al juicio de interdicción judicial, pero al final del sumario no se decreta la inhabilitación provisional porque la menor gravedad del defecto permite esperar la sentencia definitiva para decidir si tomar medidas provisionales previas. La inhabilitación legal es la que afecta a personas determinadas por la ley sin que sea necesario un pronunciamiento judicial alguno. ¿Quiénes son inhábiles por determinación de la ley? Está establecido en el artículo 737 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Los sordomudos, los ciegos de nacimiento, los que hubieran cegado durante la infancia desde su nacimiento a los 12 años, a partir del momento en que alcancen la mayoría de edad, esto a menos que el tribunal lo haya declarado hábil a esa persona para manejar sus negocios. Yo hice un estudio comparativo aproximado entre lo que es la interdicción y la inhabilitación. En cuanto a sus causas, la interdicción jurídica procede por un estado habitual de defecto intelectual grave. En cambio, la inhabilitación procede por un defecto intelectual menos grave o prodigalidad. El sujeto pasivo en la interdicción judicial es el mayor de edad y el menor emancipado, y el menor no emancipado en el último año de su minoría de edad. El sujeto pasivo en la inhabilitación, el sordomudo, el ciego de nacimiento, el que hubiera cegado durante su nacimiento hasta los 12 años. El sujeto activo en ambas instituciones, es decir, en la interdicción y en la inhabilitación, los promueven las mismas personas, que son el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el síndico procurador municipal o cualquier persona a quien le interese el juez, que puede promover de oficio. Es competente para conocer ambas instituciones el juez de primera instancia en lo civil del domicilio del incapaz. En cuanto al procedimiento de la interdicción judicial, presupone un juicio con dos fases en el cual se pasa del sumario al plenario por un decreto de interdicción provisional, como lo he dicho. El juicio de inhabilitación también tiene dos fases, pero al final del sumario no puede decretarse la inhabilitación provisional. La interdicción judicial deja el entredicho sometido a la potestad del tutor y la inhabilitación no priva al inhabilitado del gobierno de su persona. En cuanto a la nulidad de estos actos, en la interdicción solo el tutor o el rehabilitado y los herederos o causavientes de éste pueden intentarla. En la inhabilitación la puede pedir el curador o el inhabilitado y los herederos o causavientes del inhabilitado. El plazo que se fija para pedir la nulidad de los actos en ambas instituciones, es decir, en la interdicción y en la inhabilitación, es de 5 años. Y para revocar la inhabilitación se revoca cuando haya cesado la causa que originó al igual que la interdicción. Muchas gracias.